En la clase de hoy vamos a ver a una mujer que recurre en su adversidad. Cuando llega el problema, ella automáticamente y rápidamente recurre a la voz de Dios, recurre a la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Qué es lo que Dios me va a decir en medio de esta adversidad? Amén. Y quisiera yo que cada uno de nosotros pudiéramos proyectarnos como esta mujer, que pudiéramos rápidamente, en medio de la adversidad, recurrir a la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Cuando me encuentro en diferentes pruebas, cuando llegan las situaciones, cuando llegan los problemas que ni aún yo me busqué, pero que son consecuencia de lo que alguien más hizo, porque vamos a darnos cuenta que la mujer no tenía nada que ver con los problemas del marido, pero ella tiene que pagar la consecuencia de las acciones de su esposo. Y a veces nosotros nos encontramos en situaciones así. Llega la adversidad porque estamos pagando por algo que ni teníamos que ver, pero entonces ahí es donde llega el momento de nosotros recurrir a Dios y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que hago ahora? Amén. Así es que vamos a orar para que Dios se glorifique, para que Dios nos hable en esta tarde y que podamos salir bendecidos y edificados. Esta es una historia bien corta, bien sencilla. Es un relato bien sencillo, que al ojo natural parece algo como que, ok, ¿qué es lo que puede salir de aquí, no? ¿Qué vamos a aprender? Si el relato lo dice todo, bueno, vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de este relato en esta tarde. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das nuevamente de poder llegar hasta tu casa. Mira, Señor, en esta hora queremos presentar esta clase delante de ti. Presentamos, Señor, tu palabra que es santa y bendita, Señor. Tu palabra, Señor, que corta y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, como una espada de doble filo, Señor. Tu palabra que es como martillo, Señor. Tu palabra que es también como fuego, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a que en este día podamos salir edificados y bendecidos a través de ella. Señor, que la enseñanza tuya en el día de hoy produzca un efecto especial en nosotros y que ese efecto sea un fruto, Señor, agradable y santo delante de ti, Señor. Por los méritos de Jesucristo, te damos gracias, Señor, y te pedimos estas cosas. Amén, gloria al Señor, amén. Puede sentarse, gloria al Señor. Como ya mencionábamos, vamos a hablar acerca de la provisión milagrosa para la vida de un hijo de los profetas. La provisión milagrosa para la viuda de un hijo de los profetas. Hay algo maravilloso en la escritura y me gusta mucho lo que Dios hace en la Biblia, porque fíjese que Dios es un Dios para todos. En la escritura usted se va a dar cuenta que Dios tiene cuidado de todas las cosas, de todos los detalles, no se le pasa ninguna cosa. Y es maravilloso notar que en este momento, en este relato bíblico, aquí en Segunda de Reyes capítulo 4, el Señor se preocupa por esta viuda. Y hay otras viudas en la Biblia también, ¿verdad? Y vemos que en la Biblia vamos a encontrar gente que Dios se preocupa, como gente leprosa, aún capitanes de ejércitos, gente tan a veces insignificante, reyes, podemos nombrar muchas diferentes personas de las cuales Dios se preocupa en la escritura, y vemos el detalle de Dios de no dejar a nadie afuera, de que siempre Dios está pendiente de todo y de todos. Y en esta ocasión vamos a notar lo que sucede en la vida de esta mujer. Un detalle interesante, aunque si usted leyó el expositor se va a dar cuenta que en el expositor se le da un nombre al esposo de la viuda. La Biblia en sí no dice ni el nombre del esposo de la viuda, ni tampoco el nombre de ella. ¿Por qué? Porque el asunto importante aquí es
resaltar o asegurarnos de que veamos que era Dios obrando en medio de la adversidad, del problema de esta viuda. Fíjese que la afirmación fundamental de esta clase nos dice que Dios otorga gracia al deudor y provee sustento para el futuro. Ahora, la afirmación fundamental debe de ayudarnos ya a nosotros, ¿verdad? Independientemente de la situación en que podamos estar pasando o que ya hemos atravesado, debe de otorgarnos la fe y de entender de que Dios es el que otorga gracia al deudor, ¿ok? O sea que Dios está en medio, ¿verdad?, de aquel que posiblemente contrajo una deuda cuando posiblemente ni siquiera era, ¿verdad?, el deseo de esa persona hacerlo. Me recuerda el testimonio de un hermano que me estaba diciendo, desafortunadamente me sucedió algo, estaba manejando, no me había dado cuenta que el seguro del vehículo había expirado, una persona venía a alta velocidad, traté de esquivar a la persona, la esquivé muy bien, pero desafortunadamente alguien vino y me dio también a mí por el lado. Esa persona, como yo también lo golpeé a esa persona para yo esquivar, el otro carro que venía golpeó a otra persona y esa persona golpeó a otra persona más adelante. Y me dijo el hermano, en ese momento tuve que dar, eso fue en México, me dijo, tuve que dar 140,000 pesos ahí al instante para que librarme de esa situación. Y tuvo que llamar a familiares, tuvo que llamar a otras personas que conocía para que le prestaran ese dinero, porque estaba, ¿verdad?, en esa situación, en ese aprieto tan horrible, y entonces tuvo que endeudarse, ¿verdad? Cayó en un momento de deuda donde solamente Dios pudo ayudarlo a salir hacia adelante. Y qué maravilloso es el Señor, que sí, así tal como usted lo oye, se metió en esa situación, llegó esa adversidad, ese momento donde tuvo que pedir prestado, ¿verdad?, y quedar en deuda con alguien, pero también Dios le otorgó la gracia para proveerle, ¿verdad? Por eso es que la afirmación fundamental es muy importante en esta lección, porque Dios le dio la gracia para que alguien le prestara, pero también le proveyó de esa gracia para que pudiera darle para atrás a esas personas que él había pedido prestado. Y no solamente eso, sino que la afirmación fundamental dice, va a proveer la gracia para pagar esa deuda, pero también va a proveer la gracia o la bendición para el sustento futuro. ¿Ven? Entonces, yo no sé quién necesita oír, ¿verdad? Quizás usted tenga deudas de tarjetas de crédito, quizás usted sienta que ya no puede pagar su casa o no puede con la renta o no puede con las utilidades o no puede con el carro, pero debe apegar su fe y confiar que Dios otorga gracia al deudor y que Dios provee el sustento para el futuro también. A veces el futuro es un poco incierto cuando te cortan las horas, cuando te dicen ya no puedes trabajar aquí por X o Y razón, ¿verdad? O cuando la compañía cierra, o cuando sus situaciones suceden, ¿verdad? Pero Dios es el que brinda, el que da el sustento, ¿verdad? Dios es el que brinda el sustento. Y encontramos aquí un personaje muy importante del cual vamos a estar hablando el día de hoy, es el profeta Eliseo. Y Eliseo es el sucesor del profeta Elías. Es uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. Se cree, ¿verdad? Los estudiosos dicen que Eliseo hizo el doble de milagros que hizo el profeta Elías. De hecho, del profeta Eliseo encontramos el relato donde en una ocasión tiraron a un hombre muerto sobre los huesos, o donde estaban los huesos secos ya de Eliseo, y ese hombre resucita o revive. Gloria al Señor. ¿Por qué? Por la unción que todavía aún moraba en los huesos. Bueno, no moraba en los huesos, fue el poder de Dios que lo levantó. Pero se cree, ¿verdad? Se mira en la vida de Eliseo que era un hombre de Dios, un verdadero profeta de Dios,
y que lo seguían las señales y los milagros que también su antecesor Elías había hecho. Y como un dato interesante, el diccionario bíblico dice que Eliseo significa mi Dios es salvación. Amén. Y creo que pues, y en la historia bíblica, en la narrativa, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente el nombre de Eliseo se plasma completamente en la historia, en el relato de esta viuda. Mi Dios es salvación. Vamos a ver que la Biblia hace mención de los hijos de los profetas. Y los hijos de los profetas no son nada más que miembros de una agrupación de profetas. Cuando la Biblia dice hijos, se refiere a la membresía o a un grupo o a una clase, y no implica necesariamente familia directa o familia de sangre. No me pregunte cuál es la palabra en hebreo, pero yo la busqué y literalmente dice que es afiliado o alineado con el mismo pensamiento. Entonces, cuando dice hijos, se refiere a esa membresía o a ese grupo o a esa clase de personas que les gustaba vivir o estudiar o prepararse bajo la guianza y dirección de algún profeta, en este caso el profeta Eliseo. También en la Biblia, de hecho la clase de la próxima semana vamos a encontrar el término escuela de profetas, y también se va a explicar a qué se refería escuela de profetas. Bien, durante el tiempo que estamos hablando aquí en Segunda de Reyes capítulo 4, todos conocemos la historia, ¿verdad? El relato lo conocemos, ¿verdad? O lo leemos, lo leemos, ¿verdad? Yo quiero que usted sepa de qué relato estamos hablando, amén, porque vamos a leerlo, amén. Todos juntos, yo voy a dirigir la lectura y ustedes me siguen ahí donde están sentados, ¿verdad? Porque quiero asegurarme que sepamos de qué estamos hablando acá. Ok, capítulo 4 de Segunda de Reyes, los versículos 1 al 7, dice la escritura así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para llevarse 2 hijos míos por siervos. El acreedor es aquella persona que le estaba cobrando. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios Eliseo, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que reste. Una historia maravillosa, gloria al Señor. Creo que ya habíamos visto algo similar con el profeta Elías, con el aceite, pero en este caso encontramos a esta mujer y la Biblia nos dice que era una viuda o que su esposo era hijo de los profetas y que él había muerto. En aquel tiempo, ¿verdad? En el pueblo de Israel existían las comunidades de los hijos de los profetas o de los profetas en Israel. Y es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque estas comunidades o estos hombres y estas comunidades, ¿verdad? Estos grupos que vivían en medio del pueblo de Israel, estas personas dedicaban su vida al servicio de Dios. No eran sacerdotes, no eran levitas, pero sí ellos sentían el llamado claro y directo de Dios para servir a Dios. ¿Por qué había necesidad de un grupo o
una comunidad de profetas. ¿Por qué? Porque ellos estaban, ¿verdad? Se ponían a la disposición de Dios, del servicio de Dios, y entonces Dios les hablaba y Dios mandaba dirección a través de estos hombres y aún de estas mujeres. Amén. Cuando vamos nosotros al libro de Números, acompáñenme al libro de Números, por favor. Esto es importante que lo miremos. El libro de Números, el capítulo 11, los versículos 24 al 29, vamos aquí a encontrar uno de los primeros relatos donde se menciona cómo es que la profecía o el don profético, el espíritu de profecía empezó a venir sobre los hijos de Israel. Números capítulo 11, versículo 24 al versículo 29, la Biblia dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Quiero hablar solamente un poquito acerca de este capítulo. Fíjese que al principio del capítulo 11, aquí del libro de Números, el pueblo de Israel como que se hastió, esa es la palabra, se hastió de lo que Dios les estaba proveyendo. Ustedes conocen la historia del Éxodo y sabemos que en el Éxodo Dios le empieza a proveer al pueblo de Israel lo que se conoce como maná, ¿verdad? Maná del cielo, una comida celestial, algo que solamente el pueblo de Israel pudo experimentar en ese momento porque era comida del cielo. Literalmente la Biblia dice que caía del cielo y en la mañana cuando el pueblo despertaba, en el suelo estaba esa comida y el pueblo podía comer de esa comida. Imagínense, amados, maná de comida del cielo, ¿verdad? ¿Qué diéramos nosotros por mirar algo así? Pero bueno, la cuestión es que el pueblo de Israel se hartó, ¿verdad? Se hastió, empezaron entonces ellos a decir: es que nosotros queremos comer carne, nosotros queremos comer los ajos que comíamos en Egipto, queríamos comer cebollas, ¿verdad? Y mencionan como 3 o 4 cosas que a ellos les gustaba comer allá en Egipto: pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas y los ajos, ¿verdad? Y dicen: ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Menospreciaron el alimento que Dios les estaba dando en ese momento. Y es por eso que Dios manda a Moisés y le dice: Moisés, júntate a 70 hombres. Ok, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? El problema es que el pueblo está hastiado y solamente hay un Moisés para el pueblo, para tratar de explicarles a ellos por qué debían de comer maná y por qué el maná era bueno para ellos y recordarles nuevamente de dónde Dios los había sacado, etcétera, etcétera. Entonces Dios manda a Moisés que junte 70 hombres ancianos del pueblo para que ellos le ayuden a Moisés. Pero la cuestión es que convencer a ese pueblo con palabras humanas era muy difícil. Eran como los pentecostales de este tiempo. Muy difícil convencer a la gente en este tiempo con palabras humanas. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban estos hombres? Necesitaban el Espíritu de Dios. Necesitaban hablar de parte de Dios, con la convicción de Dios, llenos del poder de Dios, para que entonces el pueblo los escuchara. Y es aquí donde vemos que desciende, por eso es que menciona
en la escritura que descendió, ¿verdad? Que Dios posó sobre ellos el Espíritu. ¿Okay? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Entonces, para que ellos pudieran hablarle al pueblo, en este caso dice profetizar, que es hablar de parte de Dios, naviao, en hebreo, hablar de parte de Dios, para que ellos pudieran hablarle al pueblo de parte de Dios, Dios necesitaba poner sobre ellos su espíritu, para que solamente así ellos pudieran escuchar a Dios. Amén. Entonces vemos en este relato de Números 11, cómo es que comienza entonces Dios a poner su espíritu sobre los hombres para que ellos le dieran entonces la dirección que Dios quería a el pueblo. Y vemos como en el relato uno de los jóvenes, ¿verdad?, se encela porque hay otros 2 hombres profetizando en el campamento y Moisés responde: quisiera yo, ojalá, dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. ¿Por qué? Porque eso le haría mucho más simple, mucho más sencillo el trabajo a Moisés si todos pudieran escuchar la voz y todos pudieran hablar de parte del Señor. Imagínese usted que la palabra no solamente estuviese en nuestras mentes, sino que estuviese en nuestros corazones y que la obedeciéramos. Imagínense, sería como el cielo, amén. Pero en el cielo así va a ser, así es que esperamos ese momento glorioso para llegar allá. Bueno, eso es Números 11 y ahí es donde vemos cómo es que es uno de los primeros relatos donde encontramos que la Biblia nos menciona acerca de que el Espíritu de Dios moró o posó sobre los hombres, ¿verdad? Y entonces se empezó a constituir este ministerio de la profecía. Ya más adelante, para el tiempo de los jueces, encontramos a una mujer que se llamaba Débora, ¿verdad? Que fue jueza y profetiza al mismo tiempo, ¿verdad? Y si nos vamos un poquito más adelante, encontramos también al profeta Samuel, que un detalle interesante de Samuel fue que Samuel fue juez, fue profeta y también fungió como sacerdote en el pueblo de Israel. Cuando usted tenga tiempo, lea la historia de Samuel y yo sé que se va a gozar, va a ser de mucha edificación. Bueno, en 1 de Samuel capítulo 19 y el versículo 20, nosotros nos vamos a dar cuenta que para el tiempo de Samuel había comunidades ya de los hijos de los profetas. Mire lo que dice 1 de Samuel, versículo 19, versículo 20. El capítulo 19, versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. En el versículo 19 dice: y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Rama. Amén. Así es que vemos que en esta comunidad de Naiot en Rama estaba esta comunidad de profetas. De hecho, en esta comunidad en Rama también es en donde vivía el profeta Samuel. De acuerdo a 1 de Samuel capítulo 7 versículo 17 nos declara que ahí es donde estaba la casa de Samuel y por ende los hijos de los profetas o los que querían estudiar ante los pies de Samuel también se mudaron para allá para que lo tuvieran cerca y pudieran aprender de el profeta. También nos vamos a dar cuenta que en el libro de Segunda de Reyes, aquí donde estamos estudiando el día de hoy, en el capítulo 2 y el versículo 3 nos dice que también había un grupo de profetas en la ciudad de Betel. Dice el versículo 3 del capítulo 2 de Segunda de Reyes: y dijo, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Entonces vemos que aquí en este pueblo, en esta ciudad, en Betel, ¿verdad? También había una comunidad de los hijos de los profetas. Y también en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 5, aquí donde estamos, nos dice que se acercaron a Eliseo
los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Entonces vemos que por lo menos en 3 ciudades, si usted leyó el expositor, se va a dar cuenta que da 4 lugares específicos en donde se demuestra que estaban las comunidades de los profetas. Para una mejor comprensión, yo solamente traje estos 3: en Ayot de Ramá, en Betel y en Jericó. Amén. Entonces vemos que para este tiempo había unas comunidades específicas donde vivían, donde moraban estos hombres, los hijos de los profetas o los estudiantes de los profetas. ¿Por qué, amados? Porque el pueblo necesitaba dirección. ¿Okay? Porque el pueblo necesitaba dirección. Era necesario que el pueblo recibiera la instrucción de parte de Dios que ellos necesitaban. Ahora, esto es muy importante porque nos habla de que como el pueblo necesitaba dirección y había profetas, entonces, gloria al Señor, había dirección de Dios. Vemos que, por ejemplo, en el caso del profeta Samuel, dice la Biblia que Dios se apareció nuevamente en el lugar donde él estaba ministrando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cesaba en esos días. Y cuando Dios le aparece a Samuel, gloria al Señor, entonces nuevamente empieza Dios a glorificarse, a moverse en medio del pueblo, a enderezar los caminos torcidos, gloria al Señor. Y de ahí en adelante vemos cómo es que el ministerio profético comienza nuevamente a ser importante, amén, a ser importante para esas comunidades. Ahora, las comunidades de los hijos de los profetas siempre eran asesoradas y guiadas por un profeta líder. Y esto es un dato muy importante que debemos de tomar en cuenta. En Segunda de Reyes, capítulo 4 y el versículo 38, la Biblia nos dice que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. En los relatos bíblicos nos vamos a dar cuenta que estos hijos de los profetas o estudiantes, gloria al Señor, que servían bajo los profetas, eran dirigidos siempre por un profeta, si lo podemos poner de un rango más alto que ellos. Esto ayudaba a que la verdadera palabra de Dios fuera preservada, a que se dijera lo que verdaderamente Dios quería decir, ¿verdad? Y en el momento que Dios lo quería hacer. Entonces vemos esta existencia de las comunidades de los hijos de los profetas. Esta parte es muy importante porque nos habla que aunque hay escasez, vamos a entrar ahora en la historia o en el relato de esta viuda, nos habla que aunque hay adversidad, ¿verdad? Aunque no había quizás la provisión necesaria económica o física, que la palabra de Dios estaba viva y activa en ese tiempo, gloria al Señor. Entonces, aún en nuestro tiempo, aunque cesare la comida, aunque cesare lo necesario para nosotros vivir, mientras no cese palabra de Dios, mientras no cese dirección de Dios, podemos estar seguros que en medio de la adversidad Dios se va a glorificar. Por eso es muy importante ese punto. Yo no lo miraba de esa manera, pero ahora analizándolo un poco más profundo nos damos cuenta que, amados, necesitamos la palabra de Dios. Mencionábamos al principio, hay adversidad en el mundo. Sí hay adversidad en el mundo, hay mucho caos en el mundo, sí hay mucho caos en el mundo, pero la palabra de Dios sigue teniendo promesas que son verdaderas, que son reales, gloria al Señor, para su pueblo, gloria al Señor, para su pueblo. Y mientras la palabra de Dios se permanezca viva y activa en medio de su pueblo, gloria al Señor, podemos tener la confianza de que Dios se va a glorificar y que Dios va a otorgar gracia, así como decía la afirmación fundamental. Gloria al Señor. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta aquí? Gloria a Dios, estamos entendiendo muy bien. Gloria sea nuestro Dios. Muy bien. Ahora vamos entonces al relato de las dificultades que afrontó esta viuda. La dificultad, bueno,
¿por qué había necesidad en la casa de esta viuda? La viuda le declara al profeta Eliseo, le dice que el acreedor ha venido para llevarse 2 hijos míos por siervos. ¿Qué sucede? Que estas comunidades de los hijos de los profetas, gloria al Señor, dependían de la ayuda del pueblo para sobrevivir. Por lo general, estas personas no tenían un trabajo estable o un ingreso estable económico en sus familias, al menos que fueran personas de alguna posición en el pueblo, gloria al Señor. Pero si no, ellos dependían de que el pueblo les ayudara a ellos a sobrevivir. ¿Por qué? Porque eran los siervos de Dios. Entonces vemos que el esposo de esta viuda había contraído deudas, y creen los estudiosos que la razón por la cual había contraído deudas era porque, claro, había escasez, amén, y porque él no tenía un ingreso con que sustentar su familia continuamente. Entonces parece que tuvo que meterse en deudas para poder darle sustento a su familia. Vemos aquí a esta mujer que viene directamente corriendo o viene, ¿verdad? Directo a el profeta Eliseo. Le dice: tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Quiere decir que el profeta Eliseo conocía a este hombre, gloria al Señor, conocía a este hombre. Y entonces Eliseo le responde, fíjese que antes de continuar el versículo 2, mencionábamos con los maestros en la clase que hasta el día de hoy, ¿verdad?, ya no existen esas comunidades de los hijos de los profetas en el pueblo de Israel, pero existen las comunidades ultraortodoxas. Hay una parte en Jerusalén, no me recuerdo si es en el área de Jerusalén o la ciudad nueva, Tel Aviv, donde viven estas personas que les dicen ultraortodoxas, lo cual los hombres se dedican únicamente a estudiar la ley, la Torá. Para eso viven, desde que son niños hasta que ya están viejitos, adultos, ¿verdad? Se dedican única y exclusivamente a estudiar la Biblia. Y mencionábamos con los maestros que esto causó, creo que fue en los años 60 hasta como los 90, causó gran polémica en Israel, porque Israel, ustedes saben que es una nación nueva. Entonces, cuando estos grupos ultraortodoxos llegaron a Israel, pues querían estudiar la ley, querían solamente prepararse a estudiar la Biblia, ¿no? Y muchas personas se oponían a ellos porque decían: ¿cómo es posible que con nuestras taxes, ¿verdad?, con lo que nosotros contribuimos al país, estas personas vivan y el gobierno les está ayudando todavía, ¿verdad? Y ellos viven de nosotros y son los que más hijos tienen y son los que más cargas son para el país. Entonces, no sé si la situación era similar en el tiempo de los profetas, pero tal parece aún en este tiempo que esta comunidad viene siendo de cierta manera una cierta carga para el país, para la comunidad, ¿verdad? Todavía hay personas en medio de la política de la nación de Israel que están peleando por quitar, ¿verdad?, o obligarlos a que también contribuyan a la economía del país. Y es interesante. Eso tiene su implicación escatológica, ¿verdad?, para el fin de los tiempos, pero lo podemos ver que todavía hay grupos. Existe ese grupo ultraortodoxo allá en Jerusalén, y también existen grupos ultraortodoxos acá en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Hay una área en Nueva York donde viven ellos, y es bien raro que una persona como nosotros o cualquier otra persona entre en esas comunidades. ¿Por qué? Porque ellos preservan mucho todavía su religión, ¿verdad?, y sus creencias. Así es que solamente un dato interesante. Pero vemos entonces, volviendo a la escritura, nos damos cuenta que esta mujer estaba pasando por un momento difícil. Eliseo le responde en el versículo 2, el profeta Eliseo le responde: ¿qué te haré yo? Fíjese que esta pregunta es muy importante y tiene una implicación
clave. ¿Por qué? Porque Eliseo reconoce, yo no puedo hacer nada por ti. Fíjese, siendo el profeta de Dios, siendo el profeta que Dios estaba utilizando en ese momento, sabiendo que él, solamente un detalle, Eliseo, después de que Elías fue arrebatado al cielo, y Eliseo le pide a Elías una doble porción de su espíritu, del que tenía Elías, para él. Después dice la Biblia que el mismo acto que hizo Elías para cruzar el Jordán y se secó, Eliseo lo hace también. O sea, que él pasa el Jordán, pasa al otro lado en seco, abre el agua para cruzar en seco con Elías, y de regreso Eliseo dijo, si Elías lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Puso también la misma señal y el río Jordán también se abrió para Eliseo. Dice la Biblia que pasó en seco. Quiere decir que Eliseo sabía que lo que él hiciera por esta mujer iba a funcionar. Pero él responde y dice, ¿qué te haré yo? Él reconoce, ¿verdad?, que el poder no es de él, que el poder viene de allá arriba. Amén. Gloria al Señor. Y si me permiten hacer una breve comparación a los profetas de este tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los profetas de este tiempo, mira cómo Dios me usa, mira cómo Dios se mueve, amén. Pero vemos a un Eliseo que dice, ¿yo qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada, amén. Y entonces vemos aquí un hombre, gloria al Señor, que depende completamente de la provisión y de la mano de Dios también. Declárame qué tienes en casa, le dice. Eliseo dice, reconoce y sabe que Dios es un Dios que puede, gloria al Señor, proveer aún de lo que no tenemos. Dios puede proveer. La mujer le dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Aún en su adversidad, en el momento donde ella no tenía nada, ella reconoce, el Señor, que aunque no tiene nada que posiblemente sea de valor o de sustento para ella, ella dice, yo tengo algo que puede ser de ayuda. Amado hermano, amado hermana, gloria al Señor, lo que nosotros podamos tener a la mano es lo que Dios puede utilizar para Dios bendecirnos también. Esperamos tener muchas cosas, a veces esperamos llenarnos de conocimiento, a veces esperamos llenarnos de dones, a veces esperamos llenarnos de esto, del otro, tener, si yo tuviera esto, si yo fuera si yo fuera aquello, si fuera, no, lo que tienes en tu mano, lo que tienes a la mano, lo que tienes en casa es lo que Dios puede utilizar para Dios glorificarse, amén. Nadie recibe esa palabra, amén, yo la recibo, gloria a Dios. Y le dice Eliseo a esta mujer, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Fíjese cómo es que obra la fe a través del mandato del profeta Eliseo cuando le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Eliseo sabe que no es la única mujer que está pasando por adversidad. ¿Por qué? Porque él dice, yo estoy seguro que tus vecinos también tienen vasijas vacías. O sea, tus vecinos también puede ser que están pasando por una situación difícil, por una situación adversa. Lo que tú vas a ir es que tú vas a ir a pedirle las vasijas a ellos, pero no le pidas solamente una, pídele cuantas más puedas, pídele no pocas, que te den muchas, cuantas más sean necesarias son las vasijas que tú vas a recaudar de tus vecinos. Me gustaba la enseñanza de un pastor que escuché justamente hace unas semanas acerca del relato, porque él decía que era interesante que el profeta Eliseo le decía, ve y pídele a tus vecinos, amén. Y él decía, es imposible que yo vaya a pedirle prestado a algún vecino cuando yo sé que yo me porté mal con él, ¿verdad? O cuando hemos tenido algún pleito o alguna riña, ¿verdad? O algo ha sucedido entre nosotros, va a ser algo raro ir a pedirle al vecino, por favor, préstame, préstame tu carro porque el mío se dañó, pero sabes que la semana pasada, ¿verdad? Le hablaste mal o se pelearon o algo, etcétera. Amén. Y vemos que no solamente ella tenía buenos vecinos, sino que ella era una buena miembro de la comunidad, porque Eliseo le dice, tú tienes la confianza,
Tú puedes ir libremente y pedirle a tus vecinos. ¿Por qué? Porque ellos te conocen, ellos saben quién tú eres. Tú tienes un buen testimonio en tu comunidad y yo sé que ellos te van a ayudar, ¿verdad? Puede ser también una enseñanza para nosotros, gloria al Señor, de que mantener la paz con todas las personas, porque no sabemos, amado, no sabemos el día que vamos también nosotros a necesitar de alguien. No sabemos el día que no la vamos a pasar muy bien, gloria al Señor. El día que se te va a dañar el aire acondicionado y va a estar la temperatura a 110 afuera y necesitas un lugar fresco donde estar. Puedes tocar la puerta a tu vecino y decirle, déjame sentarte en tu sala un rato porque me estoy asando. Amén. Cositas así pueden suceder. Y esta mujer tenía la confianza de ir con sus vecinos y pedir vasijas. Y no solamente, mira, por favor, préstame una vasija. No, dame cuantas puedas. O sea, dame mucho, no me des poco, dame mucho. Gloria al Señor. Y el mandato del profeta fue, entra luego y enciérrate, y tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Fíjese cómo continúa obrando la fe. Okay, la fe en este momento. La fe del profeta. El profeta sabe que cuando ella obedezca a lo que él está diciendo, el aceite va a fluir. Okay, el aceite va a fluir. No tuvo que gritar, aceite, sal fuera. No tuvo que ponerle las manos encima. No tuvo que decir, yo declaro que el aceite va a salir. Yo profetizo, yo decreto, whatever, lo que se diga hoy día. Amén. Él solamente dice, ves y haz esto y el aceite va a fluir. Así es como funciona la unción. Amén. No tuvo que darle ni con una espada, ni con un palo, ni nada. Ni echarle sal a las vasijas, ni ponerle cal, ni nada de estas cosas raras que estamos viendo en este tiempo. Ni usar la manguera ungida. El Señor. Simplemente Él dijo, yo tengo la certeza, yo sé que tú vas a pedir las vasijas. Y cuando las vasijas, gloria al Señor, ya las tengas, empieza a poner el aceite sobre las otras vasijas y el aceite va a fluir. Ahora, esta es la fe. Esta es la fe. Y vemos aquí, gloria al Señor, es aquí donde entonces nosotros podemos, como dice el objetivo número 1 de la clase, es aquí donde podemos reconocer que Dios le ofrece la protección a la viuda en medio de su pobreza. Gloria al Señor. Aquí es donde podemos ver que no importa la situación, o sea, la situación estaba grave, hermano. La situación estaba difícil. Quizás yo no he enfatizado en el hecho de que la situación era grave, era mala. La mujer apenas había perdido a su esposo. ¿Ok? Si hay alguien aquí que ha perdido un esposo, lo siento mucho por usted, gloria al Señor. Yo sé que quizás es algo muy difícil. Pero el Señor, o el solo hecho de perder un ser querido, perder un padre, perder un hermano, es algo doloroso, es algo horrible. Que no le deseamos a nadie eso. Ahora imagínense, la mujer perdió a su esposo, está de luto, pero el Señor, y entonces vienen los acreedores y le dicen, mira, si tú no pagas la deuda, nos vamos a llevar también a tus hijos. Sus 2 hijos. Iba a ser algo malo, algo horrible. Cuando la mujer quedaba sola, cuando su esposo moría en el pueblo de Israel, quedaba completamente desamparada, hermanos. Especialmente esta mujer que era de los hijos de los profetas. Nuestra hermana está pasando, amén, con la canasta de la ofrenda, amados. Así que prepare su ofrenda, por favor. Pero el Señor, era una situación grave. Y entonces vemos cómo es que Dios, dirigiendo al profeta Eliseo, le brinda entonces a esta mujer la protección que ella necesitaba. Le brinda a ella la respuesta que ella necesitaba. Y si podemos recalcar en algo también, algo muy importante en esta historia, es que la mujer viene donde ella sabe que hay palabra de Dios para ella. Primero, ¿ok? Primero. Yo sé que yo lo he dicho antes, pero me gusta ser enfático en esto. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, nosotros tenemos la costumbre de siempre buscar por allá, por todos lados, y después venimos con Dios. No, esta mujer
va, ella sabe, ella dice, yo sé quién puede darme la respuesta, el hombre de Dios. Ahí está el hombre de Dios. Yo puedo ir con él y yo sé que Dios me va a dar la dirección que yo necesito. Yo sé que yo no voy a salir de ahí como entré. Yo sé que Dios me va a ayudar de una u otra manera. Dios va a abrir la puerta, gloria al Señor. Entonces vemos esta instrucción de parte del profeta. Ahora, la instrucción es muy buena. Es maravillosa. Oh, gloria a Dios. Voy a entrar, las vasijas, ¿verdad? Voy a pedir las vasijas prestadas. Van a llegar las vasijas. Y tenía la fe, ¿verdad? La convicción de que algo podía suceder. Pero vemos a la mujer que lleva su fe a la acción también. ¿Okay? Lleva su fe a la acción. Esta es otra enseñanza que podemos sacar de esta historia, ¿verdad? De que yo creo que Dios me puede sanar. Yo creo que Dios me puede bendecir. Yo creo que Dios me puede prosperar. Pero muy pocas veces llevamos esa fe a la acción. ¿Amén? ¿Cómo llevamos esa fe a la acción? Dios me puede bendecir, me están ofreciendo una buena oportunidad en el trabajo, yo lo reclamo, yo lo creo, pero para esa oportunidad necesita, no sé, un certificado de sanitizing, que le toma 3, 4 clases solamente de 2 o 3 horas a la semana, pero no está dispuesto a tomar esa clase. Y no le dan el trabajo, no le dan la posición, lo que quería, lo que buscaba. Dice, el Señor, no, es que no era de Dios. No, es que era de Dios, pero no se esforzó para buscar. ¿Ven? La puerta estaba abierta, pero solamente tenía que llevar su fe ¿a qué? A la acción, ¿verdad? Entonces esta mujer lleva su fe a la acción. No permite que, bueno, ya porque el profeta lo dijo, el aceite solamente va a empezar a fluir, ¿verdad? Cuando yo vea el aceite es cuando yo voy a ir por las vasijas. Ver para creer. A veces así somos nosotros, hermanos. Ver para creer. No, cuando ya yo estoy viendo, entonces ahí es que voy. No, prepararse porque estamos creyendo que Dios lo va a hacer. Amén. Que Dios lo va a hacer. Y cuando Dios lo haga, yo estoy listo para que Dios se siga glorificando. Que Dios se siga moviendo en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Entonces eso nos lleva a la obediencia de esta mujer, nos lleva a la obediencia. Fíjese lo que dice el versículo 5. El versículo 5 nos dice, y se fue la mujer y cerró la puerta. Gloria al Señor. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Gloria al Señor. Entonces no solamente creyó, sino que ella lo llevó a la práctica. Ella dijo, lo que el profeta, lo que Dios me dio, entonces yo lo voy a llevar a la práctica. Voy a ir y voy a hacer exactamente como se me mandó. Siguió instrucciones. Amados, a veces nos hace falta seguir instrucciones. Amén. La Biblia nos dice una manera, pero nosotros queremos la nuestra. El Señor nos manda la manera de Él, pero nosotros queremos hacer nuestra manera. Amén. Y el Señor, gloria al Señor, le gusta que nosotros le obedezcamos, le hagamos caso. Amén. Y entonces a veces nosotros mismos, por no seguir las direcciones, las directrices de Dios, cerramos la bendición para nosotros mismos. Entonces debemos de aprender de esta viuda que ella siguió las instrucciones porque era necesario que estuviera encerrada. Nos dice el comentario que era necesario para que nada ni nadie eso ustedes saben lo que es, amén, gloria a Dios, para que nadie le dañara el milagro, pues, para que nadie fuera a decir, wow, mira cuánto aceite, voy por más vasijas, regálame, dame, ¿verdad? De esa bendición, wow, qué bendecida estás, dame, o para que nadie dijera, ¿por qué a ti y a mí no? Si todos tenemos necesidad, ¿verdad? Entonces, para que nadie le fuera a dañar ese momento tan glorioso donde ella estaba viendo la gloria de Dios, ¿verdad? Donde ella estaba encerrada, y para que nadie se gloriara, sino que solamente la gloria fuera para Dios.
que ella reconociera que fue Dios el que le dio la instrucción, fue Dios el que la mandó a hacer, y entonces es Dios el que está proveyendo en ese momento el aceite. Se encerró, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y le echaban del aceite. Esto lo podemos tomar en forma profético escatológico también. Podríamos ver la figura de la mujer aquí en forma de la iglesia. Podríamos decir, amén, que la mujer representa la iglesia y tenemos la palabra de Dios que nos dirige, y es Dios el que nos está diciendo cómo trabajar, gloria al Señor, y seguir las instrucciones, seguir las directrices del Señor, y entonces es como fluye el aceite, es como fluye la unción, es como fluye el poder, es como fluye la bendición de Dios. Cuando estuvieron entonces las vasijas, permítame solamente aquí regresar a mis notas. Ese es el problema de nosotros, que nos agarramos acá y no volvemos. Deme solamente un segundo. Muy bien, creo que vamos bien. Y vamos a darnos cuenta que Dios premia entonces la obediencia y la fe de esta viuda. Cuando todas las vasijas, fíjese, cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Miren la fe de esta mujer, nuevamente. La fe de esta mujer. Ella ve que el aceite está fluyendo, que está saliendo más aceite, y ella dice, tráeme más. Ella sabe que hay más. Ella sabe que Dios puede darle más, gloria al Señor. Pero hasta en eso Dios es detallado, porque el hijo le dice, ya no hay más vasijas, entonces el aceite cesó. Amado, Dios nos da justo lo que necesitamos. Nos vamos a dar cuenta que, claro, hay más para que sobreviva ella y sus hijos, pero Dios nos va a dar lo que necesitamos. A veces queremos más. Amén. Ya le pedimos a Dios una bendición, y como ya le pedimos a Dios y ya Dios nos lo dio, ¿verdad? Seguimos pidiendo y queremos más y queremos más, y más tienes, más te endeudas, y le pides más a Dios, y más tienes y más te endeudas, y entonces a veces pensamos, no, con tanto sobrevivo, y cuando yo gane eso, pues ya lo ganas, y entonces te metes en otra deuda. Entonces dices, no, ahora necesito ganar más porque ya tengo esta otra deuda. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y queremos empujar a Dios a que nos dé más y más y más, y bendíceme más. Pero Señor, nosotros los hombres no tenemos llenadera. Por alguna razón dice la Escritura que el hombre es como la sandijuela, ¿verdad? Que no se sacia. Pero vemos a esta mujer que ella reconoce, ¿verdad? Ya no había más vasijas. Entonces, cuando ya no hay más vasijas, cesa el aceite, cesa la bendición. No quiere decir que Dios se apartó, no quiere decir que Dios ya no la quería o que Dios ya no la amaba. Simplemente quiere decir que Dios le dio lo necesario, lo necesario. Y a veces es necesario para nosotros estar felices y contentos con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Con lo que tenemos. Por alguna razón el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos, ¿verdad? Que no estuvieran deseosos por el mañana, que no estuvieran preocupados por el mañana, ¿verdad? Que si Dios alimentaba a las aves de los cielos, ¿verdad? Cuanto más iba a alimentarnos a nosotros siendo sus hijos. Entonces nos muestra aquí una clara realidad de que Dios, gloria al Señor, bendice y Dios provee en medio de o en tiempos de adversidad, gloria al Señor, pero también Dios no desperdicia, Dios no riega, Dios no tira, Dios da aún, ¿verdad? Si lo podríamos poner de esa manera, aún con medida, ¿verdad? Porque Él es cuidadoso de que no nos dé demasiado más para que no nos dañemos nuestro corazón. Amén. Porque posiblemente la mujer, si Dios le daba mucho más, de repente ella iba a decir, bueno, ahora me alcanza no solamente para sobrevivir, sino ahora para comprarme una mansión también, ¿verdad? Y para mostrarle a todos los que no me quisieron ayudar que ahora yo tengo, ¿verdad? Y ahora yo, ¿verdad? Ahora yo esto, los yoyos de verdad que a veces salen, ¿verdad? Yo esto, yo acá, yo. Amén, gloria al Señor. Y tener cuidado en eso. Bueno, nos dice la Escritura que vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid
de lo que quede. Vemos claramente, ¿verdad?, la respuesta de Dios ante la adversidad, por lo cual Dios, gloria al Señor, le da a ella la forma de pagar sus deudas, amén, y también, gloria al Señor, de vivir de lo que sobra, de lo que queda. O sea que Dios se encarga, amados, de todas las cosas. Aquí nosotros podemos comprender que aunque se desconozca cómo Dios dará su protección, se debe tener la certeza de que le ayudará oportunamente, de que la ayuda de Dios es oportuna y que Dios nunca llega tarde, Dios llega a tiempo y Dios responde, amados. Dios responde, verdaderamente que Dios responde. Amén. Así es que tenemos nosotros el desafío de creerle a Dios. Y yo sé, ¿verdad?, que quizás se oiga como lo que se predica en estos tiempos, como lo que se enseña en estos tiempos. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero amado, eso es una verdad. Dios sí bendice, Dios sí prospera. Amén. Tenemos que ser claros en eso. Dios sí bendice, Dios sí prospera, pero no de la forma que nos lo presentan allá afuera. Dios nos bendice y Dios nos prospera cuando le damos el primado a Dios. Amén. Cuando Dios es nuestro enfoque principal, cuando nuestra vida espiritual, del Señor, nos acercamos a Dios, cuando estamos obedeciendo al Señor, ahí es donde Dios entonces empieza a manifestarse, donde Dios empieza a obrar. Dios no nos bendice por lo mucho que demos, del Señor. No se deje engañar. No es por lo mucho que usted dé o por lo mucho que usted haga. Amén, gloria al Señor. Es por la forma en que usted le esté siendo obediente, gloria al Señor, y fiel al Señor. Amén, gloria al Señor. Y ahí es donde Dios se encarga de lo que nosotros necesitemos, amados. Por eso el Señor decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y creo que en medio de nosotros tenemos